Mi primera incursión en el arte del tejido fue en los costureros de mi mamá. Mi mamá, súper amiguera, todos los días habían amigas en la casa tejiendo. Yo era fascinada, siempre me colaba a ellos con las historias que contaban, reían a la vez que tejían. No sé cómo lo hacían, pero sin mirar esas puntadas quedaban perfectas. Ahí aprendí técnicas como macramé, la malla, el punto de cruz. Y un día mi mamá nos enseñó a hacer unos columpios. Y ahí empecé mi primera empresa, Las Hadas, que estamos hablando del año 94. En mi trabajo siempre está inmersa la energía de mi madre. Desde pequeña, ella me enseñó y me inculcó el amor por la lana y por las ovejas. Ella era una mujer muy romántica y quiso tener su propio rebaño para procesar su lana con la que tejíamos. Eso era una experiencia maravillosa. Las esquilábamos, luego procesábamos la lana, escarmenábamos y mi hermana y ella la hilaban. No era mi fuerte realmente hilar la lana, yo me encargaba más de lavarla y teñirla. La influencia femenina y la conexión que he tenido con las mujeres de mi familia es muy fuerte. Diseñé y creé una colección de collares inspirada en ellas. Tengo un collar que se llama Tere, inspirado en mi nana, una mujer que me dio mucho amor, que me dio muchas enseñanzas de vida. Era una mujer muy humilde, muy hermosa, siempre daba lo que ella tenía para los demás sin importar nada. Bueno, también dediqué un collar a mi madre, a mi abuela, que tenía un gran cariño, era una mujer muy alegre y feliz. Y así, dedico mis obras a ellas. En la exhibición Conexiones, Esencia de mi Ser, tengo diversas obras que están enfocadas en leyendas míticas que hacen mucha referencia a las culturas indígenas de mi país. Desde pequeña he tenido gran conexión por ellas, las admiro demasiado, ese respeto y esa relación que tienen con la naturaleza, el manejo que hacen de los materiales, el cuero, la lana, los beads, el metal, me parece fantástico y lo recojo. Y creo que esa conexión con las culturas indígenas la llevo en mi ADN, la llevo en mi ser, ya que mi abuelo materno era fascinado con ellos, vivía mucho tiempo, él se iba de correría a la selva y vivía con ellos durante muchos meses. Entonces eso era un pueblo bolívar y las culturas de allá era la embera chamí. Entonces ese amor que tiene yo creo que me lo transfirió a mí. Es más, hemos podido encontrar registros fotográficos de él compartiendo con ellos y eso me llega al alma. Desde el año 95 incursioné en el baile. Bailar para mí es maravilloso y empecé a relacionarlo con mi tejido. Bueno, es que tejer es bailar. Bueno, hablar de la estética del arte y la simetría es algo complejo porque todo fluye. Todo va cambiando según los sentimientos que tiene uno. Mis telares están llenos de texturas, de movimiento, de colores. Eso lo logro con la combinación de los materiales que hago. Cuando voy a diseñar un telar, me empiezo a rayar, tengo el concepto muy claro, lo que quiero, hago bocetos, referentes de formas, de colores, y empiezo a tejer. Lo más lindo es que cuando empiezo a tejer van llegando a mi mente sentimientos diferentes y el telar se va yendo solo. Es algo como muy mágico que va saliendo. Entonces muchas veces el resultado, así el concepto se conserve, el resultado se va a mostrar con algunas modificaciones de lo que tengo plasmado en los bocetos. Mis telares están cargados de conceptos muy fuertes,
de la manera como se relacionan con el baile, también se relacionan con mi pasión de escribir. Escribo historias de ficción, escribo memorias, escribo poesías que complementan los conceptos de los telares y enriquecen las obras. En Conexiones, Esencias de mi Ser, hay una obra que se llama Renacimiento del Águila. Ahí quise plasmar el proceso de transformación que tienen las águilas cuando llegan a la mitad de vida. Su cuerpo se va degenerando y se tienen que ir a los riscos, arrancarse el plumaje, las garras y el pico y renovarse para volver a volar y volver a nacer. Entonces, en ese telar, por el medio de los flecos y el color negro y rojo, significo ese dolor, esa sangre que ellas derraman en ese proceso tan doloroso. También represento cuando ellas están en las rocas y luego en la parte de arriba con un cambio de color, algo muy claro, una lana muy suave, represento que ya vuelven a volar, que ya hacen su renacimiento. Y el texto que apoya eso es una novela corta, habla de un cacique de una tribu indígena que se hace amigo de las águilas. Y para él llegar a ser ese cacique, tiene que hacer un penacho de unas plumas muy hermosas. Y él, con el silbido que tiene, un silbido muy melodioso, va a esos riscos y toma las plumas de esas águilas que están en el renacimiento. Entonces hay una conexión muy bonita entre el cuento y el telar. Hace 2 años incursioné en el telar móvil. Me dediqué a hacer esculturas de telar. Quería darle un movimiento a mi obra. Anteriormente hacía telares que iban en pared. ¿Qué pasaba ahí? El bastidor era un elemento que soportaba mi obra mientras tejía, pero una vez terminada desaparecía. Y yo dije, el bastidor es lo más importante de mi obra, es el eje central. ¿Por qué separarlos? Eso fue lo que más me motivó, que el bastidor y el telar siempre estuvieran unidos. Entonces creo esas estructuras metálicas tridimensionales que son el soporte y la base de mi telar. En Esencias tengo la primera escultura que hice en telar, es esta pieza. Para mí es muy importante porque rescaté estas piezas del taller de mi tío. Él se dedicaba a hacer esculturas con chatarra. Y entonces quise respetar estas piezas. Cuando hice la conceptualización de esta obra, partí de las figuras circulares, de los colores del metal, y ahí salió esta pieza que se llama Pachamama, que hace referencia tanto a la Pachamama, a la naturaleza, que es la esencia de mis telares, y a mi tío, que se llama Pacho. Mis telares son interactivos, permiten al espectador acercarse, lo enganchan de alguna manera, ellos los huelen, los tocan, pueden tener una conexión muy cercana con ellos. Cuando conocen qué hay detrás de la obra y cuál es el concepto, se motivan mucho más y siempre quieren saber qué hay detrás de cada cosa. Porque en mis telares hasta el último flequillo tiene un significado y tiene una razón que va conectada con el concepto. Entonces, cuando los espectadores quieren conocer hasta el mínimo detalle, es cuando se da esa interacción, que para mí es muy importante. Tuve una experiencia maravillosa en un programa que tenía la galería Ceiba Art Gallery en Nashville, que era la ventana del artista. Yo iba ya a tejer los fines de semana en la vitrina del lugar, y ahí pasaba la gente, tenía contacto conmigo, mientras yo tejía se sentaban a mi lado, tenía la oportunidad de contarles cómo era el proceso de la obra, cómo era el concepto. Y para mí era impresionante porque venía gente recurrente cada fin de semana. Y cuando la obra estaba terminada,
Ellos se impresionaban y era como si ellos hicieran parte de alguna manera de esa obra al seguir el proceso. Bueno, en mi colección personal existen 2 obras que fueron las últimas que tejí en compañía de mi madre. Es más, esas obras hacen parte de Conexiones. Una es Metal y Fuego y la otra es Nómada o Nomadic. Esa es muy especial para mí. Tanto como la tejí por mi madre, esa obra tiene un cuero y ese cuero no ha perdido el olor. Esa obra se tejió alrededor de unos 15 años y esa obra perdura ese olor. Eso para mí es muy importante. Otras, cuando estoy tejiendo Vlado, mi esposo, se engancha mucho con ellas y participa de una u otra manera en el proceso. Y cuando la ve terminada dice, me encanta, esa la quiero para mí. Y no le puedo romper el corazón, entonces esas obras se quedan en casa.